pedimos, Señor, por esta palabra, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Señor, que abras nuestra mente, Señor, nuestro corazón, Padre, para entender, Señor, y recibir esta palabra, Señor Dios Todopoderoso. Habla a cada uno de nosotros, Padre, conforme a tu voluntad y tu propósito, Padre, para con cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre amado, que esta palabra, Señor, llegue al corazón, Padre, de la gloria, y que no seamos, Señor, solamente oidores de ella, Señor, sino hacedores de tu palabra, Padre, que dé fruto, Señor Dios Todopoderoso, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, que seas tú obrando, Padre. Quita todo estorbo, Padre, que quiere impedir, Padre, la bendición para cada uno de tus hijos, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre, en esta noche, Señor. Que glorificado, Padre de la gloria, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Puede sentarse sin dejar de glorificar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y el tema, mis amados hermanos, de esta tarde, gloria al Señor, que el Señor puso en mi corazón, es: Dios quiere a un pueblo estable. Amén. Gloria. Estable. ¿Qué quiere decir la palabra estable? La palabra estable quiere decir que se mantiene invariable o inalterable en el mismo lugar, estado o situación. Significado, mi hermano, es que se mantiene sin peligro de cambiar, caer o desaparecer. Amén. Hablábamos aquí en la palabra del Señor, leíamos donde dice, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Y dice, vosotros permaneced en mí y yo en vosotros. Amén. Jesús nos habla, les hablaba aquí a los discípulos y nos habla a nosotros diciendo que permanezcamos en Él. Y un sinónimo, mis amados hermanos, de la palabra estable es permanente. Amén. Si usted quiere decir, ¿qué quiere decir la palabra estable? La estabilidad es que es permanente, duradero, firme, sólido, inmóvil. Entonces Dios hablaba a mi mente y a mi corazón y Él me decía que Él quería un pueblo que fuera estable, que fuera permanente. Amén. Un pueblo sólido, un pueblo firme, un pueblo que se mantenga. Amén. Que se mantenga. Porque en estos últimos tiempos, mis hermanos, y creo que no solamente en estos últimos tiempos, pero siempre ha habido inestabilidad. Siempre ha habido inestabilidad en todo hombre, y le voy a decir por qué. Porque un joven, cuando va a la escuela, empieza bien porque está entusiasmado por ir a la escuela, y está emocionado por aprender, conocer a su maestra, a amigos, estudiantes y todo, ¿verdad? Y empieza bien, pero como son 9 meses, 10 meses de estudio, pasa el tiempo y lo que pasa es que comienza a ser que ya se le hace cansado levantarse temprano para ir a la escuela, que para ir a estudiar, y dice, ay, ¿para qué estudiar? La escuela nos hizo para mí. Bueno, y comienza a padecer la inestabilidad en el niño, en la niña o en el joven. Amén. En el hombre, en el trabajo. ¿Qué pasa en el trabajo? En un trabajo, cuando usted va a una entrevista, le dicen, nosotros queremos gente responsable, que venga, que haga su trabajo. Pero si ellos ven que la persona es inestable, ¿qué es lo que le sucede? Lo corren, ¿verdad? Lo despiden. ¿Por qué? Porque esa persona fue inestable, llegaba tarde, a veces no llegaba al trabajo, no llamaba ni nada, o sea, no importaba. De repente era una persona que sí quería trabajar y entusiasmado, pero después se fue, ¿verdad? Se fue quitando ese anhelo, ese deseo de trabajar, y comienza a ser inestable la persona, comienzan a, como quien dice, a ver realmente los defectos de la persona. Porque mucha gente
aparenta, cuando tú las conoces, aparenta ser perfecta, aparenta ser buena persona y de todo lo que tú quieras. Pero con el tiempo se empieza a conocer quiénes son en realidad, ¿verdad? Con las circunstancias, las situaciones, se empieza a conocer el carácter de la persona. Cuando tú comienzas a conocer a una persona, comienzas a ver cómo era, cómo es, cómo actúa, cómo habla, lo que piensa, ¿verdad? Porque es muy diferente cuando tú piensas las cosas y cuando hablas lo que pensaste. Entonces una persona inestable en un trabajo no prevalece. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener una persona inestable en el trabajo, porque no va a sacar el trabajo adelante. No le va a hacer el dinero al jefe. Entonces no quieren una persona inestable. ¿Qué pasa cuando hay inestabilidad en una relación sentimental o en el matrimonio? No funciona. Cuando uno o el otro no es estable en la relación, va a agarrar y va a decir, no va a funcionar esa relación, no va a durar ese matrimonio. ¿Por qué? Porque es inestable, porque esa persona, cada vez que pasa una situación va a querer decir, ay, ¿sabes qué? Ya me voy, adiós, arréglate tú solo, porque es inestable. Es una persona que por cualquier cosa quiere dejarlo todo, o sea, no quiere esforzarse, no quiere dañarse. ¿Cuánta gente hay que por no querer dañarse agarran y dicen, no, mejor no? Y huyen de la situación o del problema o de lo que está enfrente de uno. ¿Por qué? Porque no quieren ser dañados, porque no quieren ser lastimados, ¿verdad? Entonces, hay tanta estabilidad en el hombre por falta de la madurez que no quiere madurar. Un hombre, una persona inmadura, se va a ir por cualquier cosita, ¿verdad? Entonces, Dios hablaba en mi vida y me decía, bueno, Ana, yo quiero. A veces el ser humano, hermano, tiende a ser tan fiel y leal a otras personas que a Dios. Prefieren ser más leales a otras personas que al mismo Dios. Al Dios que nos dio la vida, al Dios que conocemos, al Dios que se sacrificó, mandó a su Hijo a sacrificarse por nosotros. Y a veces el ser humano le es más fiel a una persona que a Dios. ¿Por qué? Porque tiende a que si esa persona le dice, hey, vente, vamos acá. No, es que tengo servicio. No, tú vente, ya tenemos mucho tiempo sin vernos. O es que necesitamos, ándale, no pasa nada. ¿Y qué pasa? Que agarra y se va y deja a Dios. La inestabilidad del hombre. Entonces, hermano, Dios no quiere que sus hijos, que su pueblo sea un pueblo part-time, ¿verdad? Como dicen en el trabajo. ¿Qué es un part-time job? ¿Qué es un trabajo de part-time? ¿Qué es un trabajo que no es estable el trabajo? Es un trabajo por temporada, por 4 o 5 horas nada más, porque llega la temporada del verano, donde ocupan mucha gente porque es cuando más ocupados están. Entonces llega el momento de la temporada donde quieren más gente para trabajar part-time y comienza a trabajar nada más por un tiempo. Pueden trabajar las 8 horas, pero solamente son por 3 meses. Es por temporada. No es un trabajo estable. Entonces Dios me decía, yo no quiero un pueblo de part-time, yo quiero un pueblo de trabajo de tiempo completo. Es que Dios no es un Dios, hermano. Él no quiere tu adoración solamente por un tiempo. Él no quiere tu adoración solo por 1 o 2 horas que estamos aquí en la iglesia. Él no quiere tu adoración por solo 15 minutos, de que la alabanza es 1 hora y tú nada más le adoras en espíritu y en verdad 10 minutos. Él quiere tiempo completo.
que le adoremos en todo tiempo. Mire que nosotros tenemos la opción de adorarle. Él no nos exige, tienes que adorarme. No, tenemos la opción. Él nos deja a nosotros escoger adorarle, servirle a Él. Y Él quiere que seamos un pueblo que sea permanente. Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué hay tanta gente en la iglesia que tiene tiempo en la iglesia pero no maduran? Porque no permanecen en Dios, porque no son estables, no son constantes. Por eso en el pueblo de Dios hay gente que no madura, que por cualquier cosita se van, que por cualquier cosa agarran. Es que no me tomaron atención, ya me voy. Es que, hermano, hay gente que viene a la iglesia y quieren toda la atención de todos. Quieren que les des toda la atención y si no se la das, se van. Esa es gente que no es estable. Es gente inmadura, gente que no permanece en el Señor. Es gente que hoy dice, amén, aquí estoy, pero el día de mañana no. Son aquellos que dicen, sí, yo voy a estar ahí en el ayuno, yo soy de mujer de ayuno y oración, pero cuando hay ayuno y oración no están. Dios nos pide, hermano, tiempo que permanezcamos en Él, que seamos estables, no por temporadas. Mire que a veces hay temporada en nosotros, en los hijos de Dios, que pasamos por tiempos de crisis. Y hay temporada en el que, ahorita no me siento como participar o tomar un privilegio, pero no quiere decir que me voy a alejar del Señor. Ahí voy a estar. Pero hay gente que se toma unas vacaciones de años o de meses. Ay, es que ahorita no puedo, así que no voy a ir al ayuno, no voy a ir a la oración, me voy a quedar en mi casa. No, hermano. Hay momentos en el que uno tiene que llenarse y dice, ahorita no me siento bien. Mire, pastor, no me siento bien para participar al frente en el altar, pero aquí estoy. Quiero llenarme, necesito fuerzas porque no tengo. Pero hay gente, la gente que es inestable, agarra y dice, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, no voy a ir. Mire que le somos fieles más a otras cosas en el mundo que a Dios. O dígame si en el trabajo no es usted fiel. ¿Cuántas veces falta usted al trabajo? Nomás pregúntese a usted mismo. ¿Y cuántas veces ha faltado a la iglesia, a la casa del Señor? Tome usted ahí y diga, se va a decir, no, sí. ¿Por qué? Porque a veces no tomamos las cosas del Señor en serio. Porque estos momentos son los que tenemos para el Señor. Yo sé que en su casa usted ora. Yo sé que en su casa usted en lo personal adora al Señor. Pero la casa del Señor es para venir a llenarse, para venir a adorarle con libertad. Le apuesto que en su casa usted a lo mejor a veces no puede ni gritar porque hay gente, ¿verdad? Pero la casa del Señor es para venir a adorarle y glorificar su nombre. Mira, hermano, ningún cristiano, y yo quiero hablar, hermano, de la estabilidad emocional en el ser humano, en el Hijo de Dios. Ningún cristiano, hermano, es inmune al sufrimiento. Lamentablemente es erróneo cuando la gente dice, ay, ven, acepta al Señor, que todo te va a ir bien, no te va a pasar nada, no vas a pasar nada. Hermano, eso no es cierto. Eso no es cierto. Dios nunca, ni Jesús nunca predicó y dijo que no te va a pasar nada. No, que no vas a sufrir. Él no dijo eso.
Él dijo que pasaríamos aflicciones y Él mismo nos dejó el ejemplo de lo que Él pasó y sufrió. Y Jesús dijo, lo que a mí me han hecho, a ustedes se los van a hacer. Pero hay algo que Él nos dejó, que después de esta vida hay una vida mejor. Hay una eternidad donde no habría sufrimiento, ni tristeza, ni dolor. Es una promesa que Él nos prometió a nosotros. Y hay gente, mis hermanos, que a veces viven con el que se les olvida que la eternidad existe. Y se agarran y se preocupan más por el ahorita o por las cosas de este mundo. En muchos casos, mis hermanos, los hijos de Dios sufren más que la gente de afuera. ¿Por qué? Por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios. Gloria a Dios, aleluya, amén. 2 de Corintios capítulo 6. Gloria a Dios, aleluya. Y Pablo, hermano, Pablo era un hombre que él hablaba, de verdad fue un hombre, todos los apóstoles sufrieron, pero Pablo habla más de las penalidades, de los sufrimientos del cristiano. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4 al 10, y dice, en los cuales el Dios de este siglo, estoy leyendo el 4, capítulo 6, versículo 4 al 10, dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, oiga bien, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Gloria al Señor. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. ¿Por qué? Porque Cristo lo es todo. ¿Y qué es, mis hermanos, la estabilidad emocional? La estabilidad emocional es la habilidad de no dejarse llevar por los sentimientos negativos, aunque las condiciones personales no sean perfectas. Esa es una estabilidad emocional. Que todo lo que te pase, que lo que escuchas, aquí Pablo decía, él decía, por mala fama, y él decía, aunque los tengan por malhechores, ustedes sigan hacia adelante. Aunque los tengan, que tengan mala fama, que hablen mal de ustedes, aquí dice, como engañadores, como desconocidos, que lo tengan a usted como sea, pero usted no le haga caso a lo que digan y hablen de usted. Porque si nosotros, hermano, ¿qué ha pasado cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que la gente dice? Nos estamos deshaciendo. Nos lastiman, nos hieren, guardamos rencor, odio hacia la gente, y todo eso causa en nosotros raíz de amargura, y son cosas que impiden que Dios obre en nosotros. La estabilidad emocional es cuando
lo que pasa alrededor de nosotros no te mueve de lo que tú creíste y de lo que Dios te habló. Tú no te dejas llevar por tus emociones. Tú te dejas llevar por lo que Jesús dice. Tú no te dejas llevar porque, ay, es que yo me siento herida y ahora sí me voy a vengar de todos. No. Tú te sientes herida, tú te sientes herido, pero tú dices, pero yo creo que Dios es mi sanador. Y yo creo que yendo al Padre voy a ser sana. Porque Jesús dijo, mía es la venganza. David en sus oraciones en los salmos, él hablaba sobre sus enemigos y le decía, Señor, ten misericordia de mí, apiádate de mí. Mira, mis enemigos se burlan de mí, me dicen, ¿quién es tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero él decía, pero mi confianza está en ti. Cuando la propia gente de David quería apedrearlo, él fue hacia Jesús y hacia Dios y él dijo, Señor, aunque todos estén en contra de mí, dime qué quieres que yo haga. Esa es una estabilidad emocional. Cuando somos estables emocionalmente, que no te mueves por tus emociones, que por lo que tú quieres hacer, sino por lo que, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, por nuestras fuerzas, nada va a salir bien. Dios no nos va a bendecir. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre del Señor, amén. Leíamos en Juan que dice que si permaneces en mí, daríamos fruto. Y que lo que pidieres, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero es que a veces pedimos lo que queremos y a lo mejor estamos pidiendo bien. Pero ¿por qué Dios no contesta? Porque a veces no estamos en obediencia a Él. Estamos mal delante del Señor. Hicimos algo que no debimos de haber hecho. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 4. Gloria al Señor. Versículo 10 en adelante dice: en gran manera me gozo en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Aquí Pablo habla cuando él estaba encarcelado, amén. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Mire, esa es la madurez que Dios quiere en nosotros. Esa es la estabilidad emocional. No que como muchos que agarran y que como Dios no le dio lo que quisieron, patalean y hacen su berrinche y lloran y dicen, ya no quiero. No, mis hermanos. Sí, es que sí hay gente que es muy inmadura, que no son estables emocionalmente y que no saben cómo manejar sus sentimientos emocionales. Hay gente, hermano, que se mete en líos y no saben cómo salir de ellos, porque Dios no les mandó, porque ellos se metieron a esos líos. Porque hay gente, hermano, que no sabe mantenerse, no sabe aceptar. Mire, ustedes saben y muchos sabemos que en el camino del Señor a veces tienes y a veces no tienes. Tenemos que aprender cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Por eso Pablo decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación.
Sé vivir, decía él, humildemente. Y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que esa es la clave. Cuando reconocemos y permanecemos en Dios, que cuando no hay, yo no voy y me voy a meter en un lío. Porque hay gente que no tiene y va y se endeuda, mis hermanos. Y al rato no hayan cómo pagar esas deudas. Porque quieren vivir una vida que no les corresponde. Ay, ay, ay. Y Dios me hablaba de la estabilidad económica. De que mucha gente quiere vivir una vida y mantener. Es que mire, hay veces que Dios te bendice con un trabajo y tú tienes, y gloria a Dios. Pero a veces la gente se pasa. ¿Por qué? Porque quieren vivir una apariencia de ricos que no lo son. Mire, la regla de oro para tener una estabilidad económica siempre será que tus gastos sean menores que tus ingresos, que tus ganancias. Esa es la regla de oro de la economía, para tener una economía estable. El problema es cuando la gente se empieza a meter y a querer. Y a mí me recordaba esto el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó del pueblo de Egipto, que estaban en el desierto y que tenían hambre y sed. Ellos anhelaban regresar a Egipto y decían: allá comíamos aguacate, allá comíamos cebollas, allá comíamos esto, teníamos todo. Y aquí vinimos a padecer. Y hay gente en el pueblo de Dios que si en el mundo vivían bien, porque a veces el diablo, hermano, les da con tal de mantenerlos bien, y vienen a los pies de Cristo, llega un momento de escasez y dicen: no, allá estaba en el mundo, estaba mejor, no me faltaba nada, todo lo pagaba, tenía de todo. Y están en Cristo y quieren vivir la misma vida. Cuando Dios cambia tu situación, tu economía, Dios siempre lo va a cambiar para bien de nosotros, para su plan y su propósito en nosotros. Pero el problema está que cuando somos inestables y que queremos más y que queremos volver a como vivíamos antes, o que vemos, ay, es que si vemos, no es malo superarse. Cada quien nos superamos, nos podemos superar en nuestro nivel, en nuestra situación, en nuestra habilidad que tenemos, en el propósito que Dios quiere para nosotros. Pero a veces muchos quieren superarse aún más de lo que Dios les ha dado. Y es cuando vienen los problemas. Y es cuando vienen las dificultades que nosotros mismos nos causamos, que ya después no tenemos cómo pagar. Y queremos agarrarnos de aquello que Dios nos ha dicho: ya suéltate de eso. Suelta las cosas que yo no quiero que tengas. El pueblo de Israel se quejaba y hacía enojar a Dios, porque ellos vieron las grandezas que Dios hizo, el poder de Dios. Y mire que muchos de nosotros decimos: ay, si yo hubiera estado en esos tiempos. De verdad, yo quiero ver y quisiera ver qué hiciéramos en ese momento, si en verdad lo que decimos ahorita de que no, yo no negaría a Jesús, no, yo no me enojaría con el Señor. Porque, hermano, para estar en los zapatos hay que ver.
Es fácil decir, pero no es fácil vivirlo. Nosotros decimos, hay gente que dice, ay, si yo hubiera visto la gloria y el poder de Dios como el pueblo de Israel los vio, yo no hubiera sido rebelde. Pero aquí, hermanos, vemos lo que Dios hace y aún somos rebeldes, aún somos desobedientes. Porque al parecer al ser humano a veces no le es suficiente lo que ha visto. ¿Cuánta gente ha tocado ver que Dios le da sanidad, que Dios le hace milagros y están en el mundo? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no son estables, no permanecieron en el Señor. Y a veces, hermano, de verdad que pensar nada más como decía Jesús, si permaneces en mí, si no permaneces en mí, te voy a echar afuera en el fuego ardiendo. Y es que es para tomarlo en serio, de que debemos permanecer en el Señor, creerle a Dios, no dejarnos mover, porque debemos de estar parados ¿en dónde? En la roca que es Cristo. Estabilidad, mi hermano, ser estable es cuando estás parado en un solo lugar. Pueden venir vientos, pero tú no pierdes el equilibrio. Puedes moverte y moverte, pero tú estás parado. ¿Y cuánta gente no ha visto que están parados firmes, pero viene otra doctrina y ¡pum! Se caen? Y luego dicen, es que no estaba en lo correcto. Ahora conocí la verdad. Y es triste de que esa gente sintió la presencia del Señor, sintió al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y dice, sin embargo, el versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, dice Pablo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero de todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque nosotros como hijos de Dios sabemos de dónde viene la bendición. De que Pablo sabía y él le decía, yo no me quedé solo, estoy encerrado, pero Dios no me dejó solo. Las demás iglesias no se acordaron de mí, pero ustedes sí se acordaron de mí y enviaron bendición. Y eso es agradable y es un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Gloria al Señor. No debemos mostrarnos ansiosos ni permitir que los pensamientos nos desanimen, que los pensamientos negativos nos desanimen a nosotros. Porque nuestra fidelidad debe estar con el Señor. De que Dios es fiel. De que Él permanece fiel. De que si yo estoy pasando una situación, de que si yo estoy pasando cierta prueba, Dios es el que me consuela. ¿A quién vamos a ir para que nos consuele? A veces la gente mira, agarra el teléfono y, ay hermanita, es que mire cómo estoy acá y se agarran a hablar por teléfono y a veces le hablan a la persona equivocada.
Y en vez de ayudarte, terminan hablando de otras cosas que no. Cuando Dios es nuestro consolador, en 2 de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela, hablando de Jesús, en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a quienes, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Una persona estable que permanece en el Señor sabe que Dios es el que consuela. Que ir a los pies del Maestro, cuando más lo necesitamos, más fuerzas tenemos. Él es el que nos va a dar las fuerzas para seguir. Gloria al Señor. ¿Qué dice Pedro? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Él es nuestro refugio. Nadie más. Usted no tiene que ir a llorar a los hombros de alguien. Tenemos que aprender a permanecer en el Señor, a que Él es el que nos da la consolación. Mira, hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? El gozo que Dios da es nuestra fortaleza. Y el gozo, mi hermano, no se basa en las circunstancias, sino en la confianza que procede de la relación con Jesús. Y esto me lleva a la estabilidad espiritual. ¿Cuál es la estabilidad espiritual? Mantener la relación con Dios. No que hoy oré, mañana no. Lunes, miércoles y viernes es de oración y los demás días no. No. Es mantener una relación estable con Dios. Hablábamos al principio que una relación emocional, si ninguno de los dos es estable, no permanece. Si el matrimonio no es estable, no va a permanecer. Si se imagina, hermano, tanto el hombre como la mujer, el esposo, la esposa, tienen que mantenerse. Tienen que cultivar esa relación. Si no hay comunicación, si no se comprenden el uno al otro, entonces, ¿qué va a hacer de esa relación? Si no se hablan con la verdad, no va a durar. No va a durar. Ahora más la relación de nosotros con nuestro Dios. Si no somos honestos con Dios, a veces tratamos de actuar en forma de como que si Dios no nos conoce. De verdad, hermano, a veces actuamos como que si Dios no nos conoce. Y tratamos de esconder el pecado. O de esconder lo que hicimos ayer. O la falta que tuvimos. Cuando Dios lo sabe y lo conoce. Y a veces decimos, Señor, es que tú sabes. Tú sabes, Señor. Y Dios quiere que confesemos a Él, que le hablemos a Él. Nuestra vida, hermano, no debe de depender de ni la economía, ni de nuestra posición en la que estamos, sino de la relación que tenemos con Dios, de nuestra relación con Dios. Y ya voy a terminar. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En eso nos debemos de agarrar, que Él nos prometió. Que después de esta vida hay una eternidad que Él nos prometió. Él no nos prometió, aquí en la tierra vas a vivir bien, vas a estar siempre feliz y gozoso. No, Él nos prometió una vida eterna
de gozo. Y eso es lo que Pablo enseñaba y decía, esto es lo importante. Lo importante no es que estés en tribulación, que estés afligido, que estés esto, que estás sufriendo. Eso no es lo importante. Lo importante es la eternidad. Que pasemos una eternidad con Cristo Jesús. Que nos mantengamos firmes. Firme es parte, un sinónimo de la estabilidad. Ser firmes, permanecer. No que solamente voy a permanecer porque tengo una posición en la iglesia. No solo voy a permanecer si me dan el micrófono, yo permanezco, si no, yo me voy. ¿Cuánta gente no ha habido así? Y gente llega, hermano, diciendo, oh, es que Dios me usa, oh, es que Dios me habla, oh, es que yo he hecho esto y aquello y aquí y allá y nada más tengo una voz tan bonita, porque quieren un privilegio. Pero si no se les da, se van. ¿Cuánta gente no puede mantenerse en una disciplina? Porque no aguantan, se van. Uno les dice, llega la gente y dice, hermano, aquí los queremos sentadito para ver los frutos, ver su obediencia. Y la gente no quiere. La gente busca lo fácil, privilegios que le den, porque la gente no es estable. Hoy en ese tiempo están ahí, pero les quitas el privilegio y ya no están, se van. No permanecen, no permanecieron en Dios. ¿Cuánta gente, hermano, que usted ha visto que Dios la ha usado, que ahí han estado, pero llega la tribulación y agarran y se van porque no eran estables? Aparentaban ser estables, pero no lo eran. Porque la misma palabra del Señor dice que aquí no es del que corre ni el que Dios lo usa tanto. Aquí es del que permanece. Aquí es del que permanece hasta el final. Segunda de Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. De eso es lo que habla Pablo, de que tenemos que ser estables y permanecer, que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a las cosas que hay aquí, que busquemos lo de arriba, que busquemos las cosas de arriba. Por eso dice, esta leve tribulación momentánea, esto, hermano, esto es momentáneo. Vamos a sufrir, sí vamos a sufrir. Hemos sufrido, hemos pasado cuántas situaciones difíciles en la vida, pero aquí hemos permanecido. Pero vienen momentos donde queremos tirar la toalla y queremos estar cómodos. Y Dios no quiere que estemos cómodos. Él quiere que estemos estables, permaneciendo en Él, trabajando para su gloria. Porque las cosas, nosotros, como dicen, no andamos por vista, andamos por fe. Porque debemos de creer las cosas que no vemos. Gloria al Señor. Y por último, vayamos a Efesios. Gloria al Señor. Efesios 5. Gloria a Dios, aleluya, amén. Del 15 al 20 y dice: mirad pues con diligencia
cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Como sabios, no necios en que no, aquí se hace lo que yo quiero, no. Como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Del Espíritu. ¿Por qué se apaga el fuego en nosotros? Porque no nos mantenemos. Porque no nos mantenemos. Porque la relación que tenemos con Dios la descuidamos. Porque llega un momento a la vida del ser humano que llega y se cansa. Que llega y dice, bueno, he pasado por tanto y Dios me ha prometido esto y no lo veo, pues ya no voy a orar. Y dejan de orar. Porque no han visto lo que Dios le prometió. Gloria al Señor. Llenos, gloria al Señor. Antes bien ser llenos del Espíritu. Lo que debemos procurar nosotros ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Mantener ese fuego en nosotros. Si se apaga esa llama es porque descuidamos nuestra relación con el Señor. Porque no tenemos esa comunicación. A veces la gente vive, hermano, ya no podemos vivir del que yo antes oraba 4 o 5 horas. Yo antes el Señor sentía la presencia y el Señor me usaba. No podemos vivir del antes. Si Dios te usaba así, empieza. Y ya no le digas, Señor, úsame como antes, úsame aún más. Úsame aún más. Más. Haz cosas más grandes en mí que antes. Solamente queremos vivir del antes. Yo hacía aquello, yo oraba, yo venía a la iglesia, todos los servicios, yo antes, ya no antes. ¿Y ahora qué pasa? La inestabilidad en el hombre. ¿Por qué? Porque por las circunstancias de la vida nos descuidamos y dejamos que el diablo nos aviente dardos y entonces ya no queremos seguir. Ay, que al cabo ahí están los demás. Ay, allá está el hermano, allá está la hermana, que Dios los use a ellos, que Dios haga con ellos. No, Dios quiere que nosotros le busquemos a Él y permanezcamos en Él. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, meditemos en nuestra estabilidad. Si hemos sido estables o hemos sido inestables. ¿Y en qué área estamos fallando? ¿En la oración? ¿En el ayuno? ¿En la obediencia? Porque yo le digo algo. Cuando yo he sido obediente a Dios y yo le pido a Dios algo, yo he visto su respuesta de Él. Yo he visto que Él me contesta. Y no al año, 3, 5 años, no, a veces a la semana, a los días o a las 2 semanas, Él me contesta. Porque yo sé, es que cada uno de nosotros sabemos cuando hemos sido obedientes o desobedientes a Dios. Cada uno conocemos la área que le fallamos, que descuidamos. Si estamos poniendo las demás cosas primero que a Dios. Porque Dios lo que quiere de nosotros es que Él sea el primero. Permaneced en mí y yo voy a permanecer en ti. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. Pero tú tienes que permanecer en mí, decía el Señor.
Tú tienes que permanecer en mí. Y cuando permanecemos en el Señor damos fruto. Somos estables. Y vamos a ver. Por eso dice, si tú permaneces en mí y me pides, yo te voy a dar. Yo te voy a dar lo que te prometí. Si a veces no vemos las promesas de Dios, es porque nosotros no somos estables. Porque hoy decimos sí y mañana no. Porque un mes estamos con gozo y lleno del Espíritu Santo y amén, amén. Pero al siguiente mes, Dios le bendiga, hermano. ¿Qué tiene, hermano? Ay, es que estoy cansado, hermano. Es que mucho trabajo, es que aquí, es que allá. Y así pasa. A todos nos pasa. Que a veces sentimos que no tenemos fuerzas. ¿Por qué? Por el descuido. Porque no permanecemos en Él. Amén. Así que mis hermanos, hay que permanecer en el Señor. Dios quiere un pueblo estable que permanezca en Él, creyéndole que Él todo lo puede. Como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Y seguimos adelante, amén. Examinémonos y pongámonos a cuentas con el Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Mis hermanos, les invitamos el día de mañana, no se lo pierda. Vamos a hablar sobre este tema muy importante, amén, para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.